En esta ocasión vamos a trabajar lo que es el póster científico o el cartel científico, el cual lo vamos a poder definir pues como una herramienta visual que podemos utilizar para comunicar de una manera clara, concisa, coherente los resultados de nuestra investigación o investigación en conjunto con algunos otros colaboradores. Suele presentarse en conferencias o en congresos para informar a otras personas, al público o investigadores y generar discusión sobre el tema de nuestra investigación. Por lo tanto, pues es un trabajo para dar resultados de una investigación. El póster o el cartel se puede fijar en la pared o se puede proyectar por medio de una televisión o de un retroproyector, un proyector mejor dicho, con la finalidad pues de dar a conocer estos resultados de nuestra investigación. Bien, es una alternativa para comunicar de manera oral y escrita y le podemos ofrecer también la posibilidad a los lectores de no solo escuchar nuestra explicación, sino también que ellos puedan visualizar o detenerse en alguna información que les ayude o se les haga pues relevante. A diferencia de una conferencia, en una conferencia pues no tienes tanta cercanía con el ponente para poder hacer preguntas, para debatir, como cuando estás exponiendo por medio de un cartel científico. Entonces aquí podemos presentar nuestros estudios, nuestros proyectos o experiencias de forma oral y escrita. La presentación de estos pósters se empezó a dar a comienzos de la década de los 70 en diferentes congresos. ¿Cuáles serían algunas ventajas de los carteles científicos? Primero, pues lo que les decía, ¿no? La audiencia puede leer y analizar el contenido, puedes estar ahí presente o no, porque en ocasiones, pues se va pasando por televisión el póster o tú vas en los pasillos recorriendo y dices, este tema también lo estoy investigando o este tema sí me es importante y me centro y ya después puedes preguntarle al creador del póster, ¿no? Y de cómo ha sido su investigación, cuáles han sido sus experiencias, por qué llegó a esos resultados, etc. También puede ser el tipo de presentación que permite un contacto directo con los autores. Nos da la posibilidad de hacer representaciones gráficas que faciliten la comprensión del contenido desde el objetivo hasta los resultados, pasando por la metodología. Y el póster también nos va a permitir realizar la presentación de una manera ya más amena, agradable y atractiva. Algunos inconvenientes que tienen los pósters científicos, bueno, que el observador tiene que ir a buscar a dónde se encuentra pues la exposición del cartel que le interesa. En muchas ocasiones nos dan algunas memorias o algunos folletos o trípticos en donde nos van diciendo dónde está la ubicación de los temas, el título del cartel, y entonces, bueno, uno va a buscar en dónde se encuentra también ese cartel. Hay horarios especiales para los carteles, puede ser que en algunos congresos los pongan 1 hora, en otros congresos 2 horas, en otros congresos los dejen todo el día para que uno pueda ir visualizando, pero va a depender mucho de la población del congreso. A veces se demerita el trabajo cuando pues falta una estructura en el cartel o falta información o no es tan coherente nuestra redacción. Y a veces las personas ponen demasiada información en los pósters y eso pues también hace que el lector se canse. En resumen, pues nos sirve para presentar un trabajo en cualquier congreso que se requiera, y bueno, ¿cuáles son las partes que debe de llevar un cartel científico? Bueno, pues siempre iniciamos una introducción o algunos inician con un resumen. El resumen debe de tener como objetivo, pues, la introducción, el objetivo, la metodología, la conclusión y las palabras clave. Recordemos que este es un pequeñito resumen que a veces nos piden hasta en los congresos para que nosotros podamos ir meter nuestro documento después extenso.
El comité científico, al momento de que evalúa ese resumen, pues dispondrá si es aceptado o rechazado nuestro trabajo, y entonces, bueno, pasaríamos a una siguiente fase, que es la creación del póster. Bueno, como les decía, aquí está un ejemplo de resumen. Lleva una introducción de qué es lo que se está tratando, el desarrollo de la investigación, en donde va pues la metodología, el marco teórico que se está utilizando, algunas conclusiones a las que se llegó y las palabras clave que se están trabajando. Bien, ahora sí, la estructura del póster científico. Bueno, el póster se debe de considerar 1 en contenido y 2 en presentación. El póster debe de seguir una secuencia lógica de izquierda a derecha, que es como se debe de hacer la lectura también. Bien, aquí yo les puse algunos modelos de póster para presentar. Cuando lo imprimimos puede ser en lona para que dure más, o puede ser en papel. Lo recomendable es que sea de 80%, pero va a depender mucho también del congreso a donde lo quieras mandar. Recuerden que los títulos van en mayúsculas y minúsculas, debe de ir el nombre de los autores, por apellido, nombre, su correo electrónico y su filiación. Esto quiere decir la casa educativa a la que pertenecen, el logo. Y bueno, yo les puse que puede ser de manera horizontal en esta ocasión, donde podemos iniciar con la introducción, los materiales y los métodos, los resultados, las conclusiones y las referencias. Pero también lo podemos hacer de manera vertical, igual siempre teniendo pues esta consideración de cómo va el proceso metodológico de explicación en un cartel científico. Su objetivo, dentro de los objetivos, pues es presentar, como les decía, los resultados de una investigación de manera breve, pero sobre todo llamativa, generar el interés y la discusión en torno al tema. Los componentes, ahora continuamos. Ajá. Los componentes, por ejemplo, en el título debe de ser claro, conciso e informativo. Recuerden que es un texto informativo. Debe reflejar el tema principal de la investigación. Debe de ser igual que el resumen que enviamos al Congreso. Debemos de identificar y reflejar con exactitud el tema del trabajo. Y se debe de evitar la utilización de abreviaturas, siglas y acrónimos. Un buen título, según APA, va entre 15 a máximo 25 palabras. En cuanto a los autores, debe ir el nombre completo, por apellido, el correo electrónico y la afiliación. Esto quiere decir la institución de donde proviene. En la introducción, pues debe de ser un texto breve del problema o de la pregunta de investigación. Los aspectos que se pueden contemplar son algunas cuestiones de antecedentes, importancia teórica o práctica del tema, la hipótesis y el objetivo del trabajo. También nosotros podemos crear pósters científicos con nuestros estudiantes. Por ejemplo, el que se está reflejando acá es un diseño que hicieron unos alumnos de un colegio en el cual yo trabajé, en donde ellos diseñaron desde el logo de la feria científica que hicimos, hicieron sus experimentos. Después de hacer los experimentos y el video, crearon su póster científico. Entonces también podemos nosotros desde la didáctica trabajar el póster científico con nuestros estudiantes. Bien, también en cuanto a el marco teórico, bueno, algunos lo plantean, algunos solamente dan como autores en concreto. También tenemos la metodología. En la metodología vamos a hablar de los materiales y los métodos. Aquí se explica el procedimiento que seguimos, por lo cual es una descripción resumida de los métodos utilizados en nuestra investigación. ¿Qué tenemos que hacer? Pues describir qué se hizo para obtener, recoger, analizar e interpretar los datos, es decir, el diseño de estudio, cómo se llevó a cabo ese diseño de estudio y las fases, qué variables se consideraron, cómo se analizaron los datos, si hubo un análisis estadístico o hubo un análisis cualitativo de interpretación. Recuerden que siempre el dato se construye, no está dado, sino que el dato lo construimos, describimos qué pasa con ese dato, analizamos ese dato
y lo interpretamos con la teoría que estamos trabajando. En cuanto a los resultados, pues los resultados es una presentación clara de los hallazgos principales, en donde utilizamos gráficos, tablas o figuras. Es un resumen, no ponemos todos los resultados, y se debe de establecer si la hipótesis que se formula se ha podido comprobar o si no se comprobó. Si es de corte cualitativo, recuerden que no hay hipótesis, sino que trabajamos con supuestos. Las conclusiones, bueno, pues aquí ya es la interpretación de los resultados y su significación. Podemos trabajar la discusión de los resultados, la interpretación en la que llegamos y también podemos dar algunas recomendaciones de los resultados o poner una perspectiva en donde digamos qué vamos a hacer ahora con esa información o cuáles son nuestras otras áreas que podríamos comenzar a investigar de acuerdo a los resultados que se nos arrojó en la investigación. En cuanto a las referencias, pues son las citas de las fuentes bibliográficas que se utilizaron. Lo más recomendable y por lo general se utiliza el formato APA. En algunos congresos todavía se sigue utilizando formato APA 6, tercera edición. En algunos otros congresos ya se está utilizando el formato APA 7. El formato APA 7 no va a haber un libro como tal, pero sí hay ciertas reglas y también cada institución va a poder pues acoplar el formato a las necesidades de sus investigaciones y de su trabajo y de sus congresos, obviamente. Otros elementos que tenemos que tener en consideración. Bien, las tablas, figuras, fotografías o ilustraciones, etcétera, son recursos gráficos, no explican todo. Entonces nosotros cuando estemos exponiendo el cartel tenemos que explicar esas figuras o esos gráficos que estamos utilizando. Las figuras pueden ser el mejor medio para presentar nuestros datos, resumir información y comunicarlo en vez de poner todo el texto. En ocasiones una tabla correctamente estructurada puede realizar la misma función que pues todo un esquema o todo un texto. Y tiene que ser sencillo y de un tamaño tal que pueda verse bien sin tener que pegarse al póster y lo que yo más les recomiendo es un fondo blanco, letra Arial o Times New Roman, que bueno, son como las letras más utilizadas en la cuestión de investigación en un tamaño específico, que no sea tan chiquito porque luego desde lejos tampoco se puede ver y que sea en tinta negra o azul, porque los demás colores pues pueden dañar también el proceso de recepción del mensaje. En cuanto al diseño, pues recuerden que debe de ser visualmente atractivo, organizado para facilitar la lectura y la comprensión, utilizar un tamaño de letra legible, colores que contrasten con una buena visibilidad, lo que ya les estaba comentando. La incorporación de imágenes, gráficos o figuras son muy importantes. Mantener un equilibrio entre texto e imagen. En algunos consejos que les podría pues dar es que se enfoquen en lo más relevante de su proceso de investigación. Deben de utilizar un lenguaje conciso y directo. Revisar siempre la ortografía y la gramática de manera cuidadosa. Imprimir el póster en alta calidad para que haya una buena presentación. Algunas herramientas que también pueden servir como sugerencia para trabajar póster científico, pues podemos hacerlos en programas de Microsoft como Word o PowerPoint. También existen diversas herramientas online que nos pueden ayudar ya con plantillas prediseñadas. Podemos hacerlo en presentación de Google. Hay otras que se llaman Poster Presentation, Poster Session y Canva, que ahora se utiliza mucho, ¿no? Recuerden siempre que el objetivo principal de un póster científico pues es comunicar de manera efectiva la investigación a un público. Un buen diseño y una organización clara pues son fundamentales para nuestro éxito
como les decía, pues pueden utilizar alguna de estas herramientas para trabajar su póster, o mejor dicho, el contenido de su póster. Ahora bien, vamos a hablar un poco sobre el póster como un recurso didáctico, porque pues también lo podemos emplear con nuestros estudiantes. Entonces, si nosotros hablamos de un recurso didáctico, pues puede ser una herramienta para la enseñanza y el aprendizaje en diferentes áreas del conocimiento, principalmente en el área de ciencias exactas que estamos nosotros. También puede ser una valiosa herramienta para ciencias sociales, de humanidades, etc. Algunos beneficios de usar el póster, pues fomentamos la investigación en los estudiantes y ellos pueden participar en la elaboración del póster y en su presentación. Desarrollamos habilidades de la comunicación, en donde los alumnos o estudiantes puedan comunicar ideas científicas de una manera clara y concisa. Los preparamos también para un ambiente académico. Promovemos el pensamiento crítico. Los estudiantes deben de analizar y sintetizar información para poder presentar sus resultados. Se estimula la creatividad de los estudiantes, ya que pueden usarlo para diseñar un póster más atractivo y visualmente informativo. Despierta la curiosidad también de los alumnos en cuestiones científicas. Nos sirve como una herramienta de evaluación. Algunos ejemplos que podemos hacerlo, pues en clase de ciencia, por ejemplo, podemos crear póster para presentar información sobre un tema, no sé, el sistema solar, cuerpo humano, el cambio climático, en una feria de ciencias con proyecto de investigación científica, en un museo o en un centro de ciencia como material educativo para informar al público. Algunos consejos, pues involucrar a los estudiantes de manera activa y proactiva, proporcionar una guía clara, ofrecer apoyo y asesoramiento y evaluar el trabajo de los estudiantes a través siempre de listas de cotejo o alguna rúbrica. Bien, tipo y tamaño de letra, pues emplear mayúsculas y minúsculas, los títulos no llevan todos mayúsculas, entonces eso es muy importante siempre. Utilizar tipos de letras sencillos, por ejemplo Arial, también pueden utilizar Helvética. Se debe de ajustar, debemos de cuidar la justificación del texto. No se aconseja utilizar los subrayados ni cursivas. Para resaltar o marcar el texto es mejor utilizar las negritas, aunque en algunas ocasiones se emplean las cursivas. Y también pues hay otros pósters que son los pósters electrónicos o los e-póster. El póster electrónico digital pues contiene los mismos elementos que un póster convencional, solo que se presentan de manera digital, son expuestos en pantallas y nosotros podemos ir viéndolos de manera interactiva porque sí están cargados en estas pantallas o en televisiones. Bueno, eso sería todo. Espero que puedan trabajar con sus estudiantes póster científico, que se animen también a hacer investigación y a trabajar póster científico. Muchas gracias.